Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Como siempre, encantado de poder compartir contigo grandes historias que nos abren la puerta a conocimientos que se nos escapan y detalles del mundo, pues que pasan desapercibidos y quizá pues por no darlos a conocer, pues menos nos enteraremos de lo que está pasando a nuestro alrededor, sin duda. Porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar en este podcast, Teresa Jiménez del Campo. Ella es Claims Assistant en The Standard P&I Club y nos abre la puerta a un mundo desconocido como es el de la protección e indemnización en el mar. Vamos a conocer que es un club de P&I y todo lo que gira en torno a esa protección en el mar para las embarcaciones. Por ejemplo, un tripulante que se rompe una pierna en un barco, ¿qué pasa con él? Pues de qué manera ese tripulante vuelve a su casa y quién se hace cargo de todos esos gastos. Pues todo ello dentro del podcast Mirando al Mar de Grupo Steer, y que te cuento también aquí en World Media, en esta conversación que comienza ya. Y tiempo para hablar con Teresa Jiménez del Campo. Ella es Claims Assistant en The Standard P&I Club, gestión de siniestros, y está con nosotros en Steer Training Center, en Grupo Steer, en este podcast Mirando al Mar. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José, muy bien. Gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar a lo que me dedico. Es una profesión quizá bastante desconocida, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, en Canarias, ¿no?, vivimos rodeados de mar, tenemos puertos por todos lados, pero lo que es un club de P&I me da la impresión de que es poco conocido. ¿Cómo lo podrías definir? ¿Qué es un club de P&I? Me alegro que me hagas la pregunta porque sí que es verdad que es una cosa muy única, muy poca gente sabe su existencia y te sorprendería lo cerca que está de nosotros, porque al final hoy en día todo viene importado y es lo que te decía, más cerca de lo que uno se piensa. Entonces, para que nos hagamos una idea, es una compañía aseguradora. La gran diferencia es que nuestros clientes son navieras y nuestro objetivo es una mutua asegurada. O sea, nuestro objetivo no es sacar beneficio de las pólizas, sino proveer una cobertura de seguros a nuestros clientes lo más amplia posible. Un barco normalmente tiene dos tipos de seguro. Lo que se llama Hull and Machinery, que es el seguro de casco, o sea, estrictamente se refiere a lo que es la propiedad del barco. Y luego está Protection and Indemnity, que es lo que llamamos P&I, por eso se llama un P&I Club. El P&I sería una responsabilidad civil, pero más amplia. De hecho, este tipo de seguros surgen porque en su día, hace muchos años ya, creo que esto empezó en el siglo XIX, las navieras acudían al mercado en busca de un seguro y, claro, el seguro inicial era el de Hull and Machinery, o asegurar la propiedad del barco. Y cada mes se buscaba más obtener una cobertura mayor. Entonces se crea la responsabilidad civil, que abarca desde tripulación, pasajeros, todo el tema de daños a la mercancía, lo que nosotros llamamos FFO, que es Fixing Floating Object, que sería todo lo que son daños a objetos que están fijos, o pues una boya, un muelle. El tema de polución también, colisiones, se chocan dos barcos, que esto, aunque parezca raro, sigue pasando. Y así una definición más o menos simple. ¿Es cierto, ahora que has dicho que si se chocan dos barcos que sigue pasando, es cierto que por la inercia se han dado casos, o es un rumor o es una leyenda urbana de barcos que se sabía que iban a chocar hasta 2 horas antes, pero dadas las dimensiones no había manera, ¿no?, de que pudieran evitar esa colisión? Lo digo por la inercia y por el tamaño de un barco, la carga. No sé si conoces algún caso que se haya dado o esto que te digo a lo mejor es una leyenda urbana que con el paso de los años ha ido creciendo. Personalmente no conozco ningún caso así. Sí que es verdad que son barcos que cuesta mucho maniobrar y yo la mayoría de las reclamaciones que veo son errores humanos. Entonces son errores que son muy pequeñitos, pero estamos en un entorno que el mínimo desliz se convierte en algo muy grande. Entonces puede ser no mire a tiempo y de repente me encuentro en una situación que no puedo evitar. Eres de Canarias, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo alguien de Canarias acaba en Londres trabajando en un club de P&I? Pues yo estudié Derecho y me recomendaron la especialidad de Derecho Marítimo.
Me dijeron unos amigos de mis padres, es una especialidad que está muy bien, hay muy poca gente en España que se dedica a ello. Yo siempre había tenido muy claro que dentro del derecho lo que más me llamaba la atención era la parte del derecho privado, o sea, todo lo que tiene que ver mercantil, contrato, derecho civil. Y en el último año de carrera decidí buscarme unas prácticas en un despacho de abogado especializado en derecho marítimo. Yo estudié en Barcelona, con lo cual la busqué allí. Y estuve 2 meses, o sea, los de verano, en este despacho. Me gustó mucho lo que vi y les pregunté ¿dónde podría ir a estudiar o especializarme en derecho marítimo? Entonces ellos me dijeron, Teresa, hay varios másteres en España, pero si de verdad te quieres dedicar a esto, todo pasa por Inglaterra. O sea, Inglaterra es el país que regula las cláusulas, los tipos de contrato, el mercado asegurador está en Londres. Entonces, vete a Inglaterra. Y fue cuando me recomiendan ir a Swansea. ¿Dónde está Swansea? Buena pregunta, porque yo no lo sabía. Entonces, Swansea está en Gales. Entonces, en Gales hay 2 ciudades principales que son Cardiff y Swansea. No tiene aeropuerto. Entonces, tú imagínate la odisea de irte desde Las Palmas. Tienes que volar a Bristol y en Bristol cogerte una guagua o un tren, son como 4 horas hasta llegar a Swansea. Que es una ciudad bastante pequeñita, es un pueblo costera con una universidad muy importante que tiene un departamento de Derecho Marítimo muy bueno porque los profesores que están allí son muy buenos en la materia. Está muy bien para un año, lo que dura el máster. Es un máster muy internacional, o sea, yo, de hecho en mi clase éramos 2 españoles, la mitad de la clase luego eran asiáticos, de Corea, China, Japón, la otra mitad mucho turco, griego, algún italiano y poco más. ¿Y te preguntaste o te preguntas o has encontrado la respuesta de por qué Londres o por qué Reino Unido es quien controla todo este mundo de los P&I? Empezó porque Lloyds es una empresa que empezó hace 100, 200 años a proveer seguros. Entonces Inglaterra aprovechó eso y se convirtió en una jurisdicción, ¿cómo decirlo? O sea, naviera friendly. Han legislado de una manera que es muy fácil hacer negocios acogiéndose a esa jurisdicción. Entonces, han desarrollado también todo el tema de arbitraje. Entonces, todos los contratos tienen una cláusula que es sujeto a derecho inglés y arbitraje en Londres. ¿Qué pasa? Que además es una forma de atraer negocio, que yo creo que fueron muy inteligentes. Ahora, si otro país de la Unión Europea quisiera hacer lo mismo, lo tiene más complicado, porque no es solo legislar yo como país, sino yo sujeto a lo que me diga la Unión Europea y encima yo, o sea, como país no puedo hacer algo muy distinto a lo que están haciendo los demás países. Sin embargo, ¿estos clubes son exclusivos de algunos países determinados o trabajan en cualquier parte del mundo? No, estos clubes son mundiales. Mundiales. O sea, para que nos hagamos una idea, habrán 20 en el mundo. De hecho, ahora mismo mi club se está fusionando con otro y vamos a pasar a ser el mayor que existe en el mercado. Operamos mundialmente. Navieras no hay muchas, en el sentido de que, por ejemplo, en España cada vez hay menos navieras porque es un negocio que es muy costoso y se asumen muchos riesgos a la hora de operar. Entonces hay mucha gente que era naviero y se ha arruinado por el camino, entonces cada vez hay menos. Es un negocio mundial. Tienen toda su base en Londres porque el mercado asegurador está allí. Las navieras, en función de dónde tengan su sede como empresa, se asegurarán cerca de, o sea, donde estén más cerca, en el sentido, por ejemplo, estoy pensando, yo mi empresa tenemos la oficina en Londres, pero luego tenemos una oficina en Nueva York, en Grecia, en Singapur y en Hong Kong. En función de dónde tengan su sede las navieras, por ejemplo, yo soy una naviera en Singapur, el club que es el mismo que está en Londres, y estaré con la oficina de Singapur. Claro, tienen representantes locales. Exacto. Tienes una sede y luego en la sede tiene ramificaciones en diferentes países. Efectivamente. ¿No? Con lo sí. cual, claro, llegan a cualquier parte del mundo solo desde un sitio, pero Claro. con esos especialistas que están en cada sitio, ¿no? Sí. Claro, todo esto, al final antes decías también que hay diferencia, ¿no?, entre un P&I y una responsabilidad civil para un barco, ¿no?, para una embarcación. ¿Cuál es la más recomendable o cuál es lo más habitual que vemos en este tipo de acuerdos?
Realmente no hay diferenciación porque la responsabilidad civil quedaría englobada dentro del P&I. Se recoge dentro Se del recoge, P&I. exacto. O sea, el P&I al final engloba más allá de la responsabilidad civil, que es daños que tú le puedas causar a un tercero, a su propiedad, o daños personales. El P&I engloba mucho más. ¿Y se puede navegar sin ningún tipo de cobertura? No. O sea, hay partes del mundo en las que no te dejan, por ejemplo, en Estados Unidos hay sitios donde si no tienes una cobertura que proteja la posible polución que tú puedas o contaminación que puedas crear en esa zona, no te dejan navegar y te ponen multas. Claro, O te arrestan el barco. Eso iba a decir, ¿no? Porque si no tienes ningún tipo de seguro, cualquier cosa que puedas hacer no hay manera de cubrirlo, ¿no? Y no te arriesgas, o sea, no te mereces la pena. Tú al final piensas que un barco, el cargamento que lleva dentro del barco, muchas veces vale mucho más que incluso la propia propiedad del barco. Si a eso le sumas las vidas que llevas dentro, como, o sea, la tripulación que tienes trabajando para ti, si no existieran los seguros sería inviable operar en el mercado. Nadie se expondría a ello porque al final, o sea, tú montas un negocio y se te hunde un barco, te quedas sin negocio y además estás para los restos de tu vida pagando lo que pasó. Claro. No creo que haya nadie tan loco como para arriesgarse a... ¿Y son caros estos seguros o estas coberturas que se dan? Entiendo que hay diferentes rangos, pero aproximadamente no sé si conoces la más cara o la más económica, ¿no? En un baremo de lo que suelen pagar las navieras. Dependen, o sea, al final el precio de una póliza depende de muchas cosas. También es verdad que es caro, porque si al final, cuando tienes un problema, el seguro está ahí para responder, y sin el seguro probablemente no podrías hacer frente a las responsabilidades en las que incurres operando en el mercado. El que es caro y que no es caro es muy subjetivo. Sinceramente, yo no controlo precios, pero porque al final, como está organizada mi empresa, tú en mi departamento están los que se dedican a claims, que son las reclamaciones, que es mi caso, y los que se dedican a suscripción, que son los que los que se encargan de ponerle precio a las pólizas, de cuidar la relación con el cliente, de ver qué necesidades tiene, de entender el negocio, porque muchas veces se inician nuevos negocios. Por ejemplo, me lo invento, quiero abrir una nueva línea para llevar pasajeros de Tenerife a Las Palmas. ¿Qué pasa? Tengo que comprar un barco, tengo que ver cómo lo pongo en marcha, qué tipo de tripulación. ¿Voy a tener una tripulación que trabaje 24 horas o va a ser una línea que solo está abierta, me lo invento, de 9 a 2 de la tarde? Entonces, todas esas cosas son la gente que trabaja en suscripción la que se encarga de evaluar y decir, bueno, nosotros te recomendamos esto, hay estos productos en el mercado, porque claro, tú aseguras una cosa, pero luego vas al mercado reasegurador a reasegurar. Lo que sí te puedo decir es que, o sea, me imagino que estás familiarizado con el concepto de franquicia. No todos tenemos la franquicia del coche, que sí. Sabemos que si tenemos un golpe y queda por debajo de franquicia, la aseguradora te dice hasta luego. Pues las franquicias, una sí puedo decirte una media, obviamente luego hay más altas y más bajas. En mis pólizas son de $25,000. $25,000 es la franquicia, claro. Bueno, también hay que tener en cuenta, ¿no? el tipo de cobertura, como decías, y hay casos donde, si no me equivoco, también esa cobertura se aplica también a los pasajeros, ¿no? O en este caso a los tripulantes o a los trabajadores. Efectivamente. Claro, tú tienes una embarcación, como bien me contabas antes, y pasa algo, tienes que gastar muchísimo dinero, ¿no? Esa empresa, con lo cual también es un mundo donde se mueve muchísimo dinero. Se mueve mucho dinero porque, por ponerte un ejemplo, la naviera tiene obligación de, si su tripulación se cae, se hace daño, se pone mala y hay que repatriarlo. Está, por ejemplo, aquí en el puerto de Las Palmas y tiene que repatriarlo, pongamos, a Canadá. Por ejemplo, es un típico caso. Fulanito está trabajando y se cae y se rompe el pie. Muy bien. Nosotros trabajamos con una red de corresponsales locales, que para que nos entendamos son nuestros ojos. Pero yo llevo la gestión del siniestro desde Londres. Yo no sé cuánto vale un médico en Las Palmas. No sé si el Puerto de la Luz está en la ciudad de Las Palmas o está en Beneguera, y de Beneguera al hospital más cerca
son 50 kilómetros. Llamo al corresponsal local y le digo, mira, me ha pasado esto, tengo un tripulante que se ha caído, necesita asistencia médica, entonces por favor puedes ponerte en contacto con el maining agent, que es el responsable personal de la naviera. Se pone en contacto y me dice, muy interesa, le pasa esto, lo vamos a llevar al hospital, muy bien. Entonces me van actualizando, me van contando lo que dice el médico. Claro, cuando te pasa en un sitio donde tú dominas el idioma, como puede ser aquí en Las Palmas, muy bien, pero tengo, por ejemplo, muchas reclamaciones que son en Filipinas o en sitios remotos donde yo no hablo el idioma, en China, por ejemplo. O sea, para nosotros el corresponsal local es clave. Cubrimos todo lo que sean las facturas médicas, el vuelo de para repatriarlo hasta su casa. Y cuando llega a destino, muchas veces esta persona necesita que se le siga prestando atención médica, un seguimiento, a lo mejor tiene que hacer fisioterapia. Todo esto yo voy a llamar a mi corresponsal local allí en Ciudad de Destino, en Canadá, hemos dicho, sí. Canadá. Y le voy a decir, tengo a fulanito, lo van a repatriar tal día, a tal hora, por favor, asegúrate que no le falte de nada. Es decir, desde si hay que ir a buscarlo al aeropuerto y llevarlo a su casa, si el vuelo tiene que ser contratar 8 asientos porque tiene que ir tumbado en estrella, porque lo ha dicho el médico. Claro. Todo eso que dices tú son pequeños costes que se van sumando. Y luego, en el peor de los escenarios, esta persona no puede volver a trabajar porque se ha lesionado, tiene una incapacidad. Muchas veces pasa que no puede, por ejemplo, si es un brazo, no puede mover el brazo enteramente, o ha desarrollado otras lesiones. Entonces tiene, por contrato, derecho a una indemnización. Esa indemnización corre a cargo de la naviera. Entonces, claro, las indemnizaciones por incapacidad permanente son bastante elevadas. Y es ahí cuando dices, hay que tener muy presente que la tripulación en un barco es fundamental. Es la que se encarga de todo, es la que te cuida el barco, es la que hace que tú puedas llevar y operar en el mercado de una forma correcta, que puedes llevar el barco, que el cargamento esté cuidado, pero también es como el eslabón más débil de la cadena. Porque, claro, ser marinero es un trabajo que es muy duro. Ahora con el tema del confinamiento, normalmente estaban 2 meses a bordo y hacían rotaciones. Entonces estás 2 meses a bordo, a lo mejor estás 1 mes en tu casa. Hay gente que se ha tirado 6 meses sin poder volver a casa, sin poder ver a su familia. En las navieras y sobre todo en los P&I Club los cuidamos mucho. Sin duda, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así porque si no nadie se dedicaría a esto, está claro. Bueno, y en el caso de la labor que desempeña Teresa Jiménez, ¿qué nivel de responsabilidad tiene? Si se equivoca en algo Teresa Jiménez, ¿qué pasa? La cultura de trabajo en Londres para mí es excepcional. O sea, es una cultura de trabajo donde desde el minuto 1, en que yo llevo 1 año y 2 meses trabajando en esta empresa, todo el objetivo es, si te equivocas, si cometes un error, dilo, porque no queremos que se repita. Entonces, cuanto antes lo digas, antes podemos cortarlo de raíz, podemos ayudarte y evitamos que se vuelva a producir. ¿Qué pasa? Que eso te da mucha confianza en tu equipo y en ti mismo. Entonces tú al principio obviamente vas con esas inseguridades de no me he dedicado a esto, para mí así, o sea, estoy empezando mi carrera laboral, con lo cual no tengo mucha experiencia, pero sí que es verdad que poco a poco uno va cogiendo más confianza, no vas con miedo a equivocarte y eso tiene a la larga un impacto muy positivo porque es como tú trabajas confiando, como que asientas los conceptos, entonces vas relajado, entonces como tú estás relajado, estás contento, cometes menos errores. De todas formas, no he hecho muchos errores. Bueno. Por si la audiencia tenía dudas y estaba intranquila. No, yo creo que está todo el mundo tranquilo, nos quedamos tranquilos entonces. No obstante, gestionando problemas o reclamaciones de otros, ¿cómo logras desconectar en este entorno? Cuando a lo mejor vuelves a casa y dices, oye, es que claro, este problema a lo mejor, pues, no sé, tenía que haber afinado un poco más o que no se me olvide esto mañana. Todo eso entiendo que cuando uno gestiona también problemas graves y de peso, pues siempre entiendo que es una carga emocional que te llevas a casa.
Sí y no. O sea, te reirás, pero también el hecho de trabajar en inglés es como una máscara. O sea, es decir, no una máscara, pero te facilita el distanciarte de los problemas. Claro, porque piensas en español, ¿no? Claro, entonces yo voy al trabajo y soy Teresa que habla inglés y llego a casa y soy como que te ayuda a distanciarte. También es verdad que yo el primer año estaba a tope. O sea, porque tienes que como que demostrar mucho, ¿no? O sea, te tienes que ganar la confianza de tu entorno, de tu jefe, tienes que demostrar que eres una persona válida. Ahora que llevo más tiempo, eso me he relajado más y es mucho más fácil. Pero, y luego hay problemas y problemas. O sea, ahora con la experiencia sé que hay reclamaciones que se pueden dejar para el día siguiente. Por ejemplo, todo el tema de tripulación, nadie te va a molestar por la noche si es una reclamación que ya llevas gestionando desde hace un tiempo. El marinero está en su casa, sabes que va a las visitas médicas, te van informando y tal. ¿Qué pasa? Es muy diferente a una reclamación a lo mejor de cargamento, que el barco lleva 3 días descargando y tú sabes que por la noche sigue descargando. Estás diciendo, igual me llaman en mitad de la noche y tengo que coger el teléfono, porque me está diciendo el perito, Teresa, nos están pidiendo tanto, igual arrestan el barco. Entonces hay reclamaciones y reclamaciones, y luego que el mar no cierra. Tú te vas a tu casa, pero el barco sigue moviéndose y, por ejemplo, todas las reclamaciones de tripulación son en Filipinas. A mí me empiezan a entrar los emails a las 3 de la mañana, que empiezan el día allí. Por ejemplo, tengo una reclamación en Estados Unidos y tengo que llamar al abogado. Hasta después de comer no puedo coger el teléfono porque por allí todavía no es de día. Tienes que adecuarte un poco también a los lugares con los que trabajas, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, claro, tiene cierta complejidad. Bueno, para alguien que se dedica a esto, ¿qué es lo más importante que tiene que tener? Formación, habilidades sociales, muchos idiomas. Es una muy buena pregunta. Y para mí es muy importante, por ejemplo, mi formación en Derecho. Yo reviso muchos contratos, llevo reclamaciones en diferentes jurisdicciones y para mí la base de Derecho me ha permitido entender un procedimiento judicial. Puede que no sea en España, pero yo sé cómo funciona la justicia en España y esos conocimientos al final no son muy diferentes de otro país que lleve un sistema judicial civil como sería el español. El tema idioma, obviamente, trabajo en inglés, con lo cual si yo no supiese inglés no estaría donde estoy, entonces fundamental. Y además mi consejo sería, cuanto antes empieces, mejor. O sea, es decir, si tú en la universidad puedes dedicarle unas horas, puedes verte una serie en inglés, eso que tienes ganado. Porque hoy en día, y cada vez más, el mundo está más conectado y te puede abrir muchas puertas. Además, con el tema del teletrabajo, aunque estés en Las Palmas, puedes acceder a puestos de trabajo en el exterior. Que la gente joven no se despiste. Y luego, obviamente ser una persona sociable, ser valiente, no tener miedo a lanzarse a las oportunidades, no cerrarte puertas mentales, de decir, no, como no tengo experiencia. No, a mi casa siempre me dicen, a ti que te digan que no. O sea, pero tú no te suspendas. Porque oigo mucha gente que no tengo la experiencia suficiente. Bueno, que se den cuenta ellos. Claro. Tú lo intentas, porque muchas veces la gente quiere trabajar con personas. O sea, tú que no sabes, no pasa nada, lo puedes aprender, pero tú quieres trabajar con una persona sonriente, que esté dispuesta, que tenga buena actitud, con la que hagas clic. Efectivamente. O sea, no solo es estudiar. Y en este podcast de Steer Training Center, que cuenta con el respaldo de Grupo Steer, precisamente sobre Grupo Steer y otras empresas que ofrecen servicios marítimos, ¿se podría decir que hay coordinación o es un entorno muy, muy individual? Grupo Steer trabaja para el Standard P&I Club como corresponsal local. Entonces, lo que explicaba antes, cuando a mí me llega un asunto en Las Palmas, yo cojo el teléfono y, por ejemplo, llamo a Grupo Steer y digo, necesito, o sea, me ha avisado mi cliente que hay un cargamento que parece ser que ha llegado con daños. Vamos a poner que son contenedores. Necesito un perito que vaya ahí y me diga cuál es la causa de los daños
Por ejemplo, si es un contenedor refill, que son estos que transporta mercancía en el interior, que necesita cierta temperatura y tiene que estar controlado durante el viaje. Muchas veces pasa que no se ha enchufado el contenedor. Entonces ya, obviamente, es como una nevera, no funciona. El contenedor llega mal se ha cargado a bordo ya en malas condiciones. Entonces ya la responsabilidad no es del barco, sino que es que quien se encargaba